Grabar. Vamos, ¿cómo? Ya. No encontré un ejercicio, pero con esto debería bastar. Ya. Para ser mucho más claro, no les voy a preguntar, por ejemplo, rotación de cuentas por cobrar. ¿Cachai? Los demás, difícil. Por ejemplo, capacidad de endeudamiento bancaria. No, pues, ¿cachai? Sería muy descriteriado, ¿cachai? Y les daría el cálculo. ¿Ya? Ahora, en el apunte que yo hice a principio de año, les puse esto muy importante porque es muy, muy útil. ¿Ya? Y atentos a la explicación. Tenemos los cálculos de ROA, ROE, ¿cachai? Apalancamiento financiero. Nosotros entendemos apalancamiento financiero, ¿cachai? Porque ¿quién me puede definir, no sé, ROA, por ejemplo? ¿Cómo me explicarían ROA si yo no sé nada de finanzas? O muy poquito. ¿Alguien? A ver, un chat. ¿Alguien que me pueda explicar lo que es el ROA? O sea, por lo que me acuerdo, el ROA era el rendimiento de los activos que teníamos en Ya. la empresa. Ujú. Eh, entonces, como que el resultado del ROA era como al final medía la utilidad, como no sé, por ejemplo, que me generara $1. O sea, la utilidad por $1 de activo, por ejemplo. Entonces, eh, es Espectacular. cuánto me renta, cuánta utilidad me genera un activo, por decir algo así, ¿o no? Cada peso es activo. Eso es Claro, todo cada lo que peso. saber. Súper bien, ¿cachai? Chat, ¿qué pasó? No, no es que también se controla. O sea, ¿qué tan eficiente de repente puede ser? ¿Cachai? Controla no necesariamente. Perdón que esté comiendo, que no he tenido tiempo de hacer nada, ¿ya? Y ahí el ROE, por ejemplo, muy similar. ¿Qué me dirían del ROE? El rendimiento sobre el capital y al final nos habla de cómo nos fue durante ese año, como por ejemplo cómo me fue las acciones de ese año, y es como algo del desempeño de la empresa, por decir. Ya, súper bien. ¿Qué es el capital? Porque si me decía, es el rendimiento del capital. ¿Qué es el capital? ¿Alguien ayuda a la pili? ¿No tiene que ver con el tema de las acciones? A ver. O sea, es que, por ejemplo, me acuerdo que había otro término que era como capitalización de mercado, que hablaba mucho el libro, que era como el tema de, al final, el precio y la cantidad de una acción, por decir. O sea, el precio de una acción por la cantidad de acciones que tenemos en la empresa, entonces como el capital de acciones que se tiene, por decir. Pero no Ya, sé si es correcto en el ese patrimonio. contexto. ¿Mejor? El capital es el patrimonio. Bien, pili. La idea está. ¿Cachai? Entonces, el ROE al final me está diciendo, como es utilidad partido patrimonio, ¿cuánto me genera a mí cada peso de patrimonio? Que el patrimonio es la plata que yo pongo como socio. ¿Ya? Entonces, yo por cada luca que pongo, ¿cuánto me llega a mí? Si tengo un ROE del 25%, por ejemplo, y por cada peso que yo pongo, al año me devuelven 0,25. ¿Ya? El apalancamiento financiero es cuando nosotros tomamos deuda. ¿Ya? Que se calcula como activos partido patrimonio. El ejemplo es, puedo rayar esto, ¿eh? El ejemplo es, supongan que yo tengo 1000 en activos. Ya queda feo, pero funciona. Y lo financio todo con patrimonio. ¿Cuánto sería mi apalancamiento si lo financio todo con patrimonio? ¿Cuánto? ¿Mm? ¿Cuánto? Ah, ¿los 1000 eran activos? No caché que me perdí. Los 1000 son activos, ¿ya? Y recordemos que en la ecuación contable,
yo financio los activos con patrimonio y con deuda, ¿cierto? Sí. Ya. Teniendo eso en mente, si yo te digo, y siguiendo la fórmula de apalancamiento financiero, si yo te digo que financio todo solamente con patrimonio, con capital de los socios, ¿qué tanto es mi apalancamiento? No hay apalancamiento. O sea, No, no hay. da uno, Es pero no hay uno. apalancamiento. Súper bien, Fabián, súper, súper bien. ¿Alguien no cachó? A ver, tengo un chat. ¿Qué pasó? Ya. Lo que pasa es que la fórmula de apalancamiento financiero, apalancamiento entiéndase qué tan endeudada está una empresa, ¿ya? Y si uno endeuda, uno puede mejorar su retorno. Ahora vamos a ver cómo. La fórmula es patrimonio, o sea, activo partido patrimonio. Y recordemos además que en la ecuación contable es activos igual pasivos más patrimonio. ¿Por qué? Porque yo financio activos con deuda y con capital de los socios. ¿Ya? Por lo tanto, si yo financio los 1000 de activo que tengo solamente con capital de los socios sin deuda, es 1000 partido 1000 igual 1. ¿Bien? ¿Mejor ahí? ¿Ah? Sandor, entonces cuando mi apalancamiento financiero sea 1, significa que yo no estoy endeudada en el fondo. Nada, no tenéis ni un peso de deuda. Ya, ok. Gracias. Y por lo tanto, y esta es la parte interesante que necesito que presten full atención. Ya. Imaginemos ahora, primero saquemos el ROE de esto. No sé, pues supongamos que la utilidad era 100. ¿Ya? Por lo tanto, van a ser 100 partido los 1000 de patrimonio, vamos a tener un ROE del 10%. ¿Todos de acuerdo conmigo ahí? Sí. Ya, la idea es que están súper focuseando. ¿Qué pasa ahora si te digo, ¿sabéis qué? Estos 1000 los voy a financiar 50 en deuda, o sea, 500 en deuda, y 500 en patrimonio. ¿Ya? ¿Cuánto sería mi apalancamiento ahí? ¿Cuánto? ¿Alguien me puede decir? A ver. No, 2, porque es activos partidos patrimonio. ¿Ya? Es decir, yo con cada peso de patrimonio estoy comprando 2 pesos de activo. Estoy apalancado en 2. ¿Se entiende la lógica? Puse 500 de mi plata, pedí 500 prestados y me compré 1000. Compré 2 por cada peso mío. ¿Se entiende ahí? Sí. Alguien que no haya cachado como la lógica. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahora mi patrimonio es 500, ¿cuánto sería mi ROE si antes era 10%? ¿Cuánto sería ahora? Si mis utilidades son 100 y mi patrimonio es 500. ¿Cuánto? 20. 20%, po. ¿Viste? Y eso es lo que hace el apalancamiento. Apalanca tus retornos. ¿Cachai? Esa es la magia de la deuda. ¿Cachai? Por eso las empresas son deuda. ¿Bien? Alguien que no haya cachado esto. Esto es súper importante. Súper, súper importante. Sander, ¿qué significa que apalanque sus retornos? Que se multiplican, porque tú por la misma plata vas a ganar más. ¿Cachai? Ya. Porque antes poníais 1000 y ganabais 100, y ahora estáis poniendo 500 y estáis ganando los mismos 100, pues, ¿cachai? Estáis ganando el doble. ¿Se entiende? En términos de porcentaje. Sí, gracias. Ya. Súper importante eso. Margen neto. Y rotación de activos, rotación de activos. Ahora, punto importante de aquello es lo siguiente. DuPont te permite, es un método, ¿cachai? El nombre es lo de menos, desarmar esto. ¿Ya? Es decir, el ROE, que es utilidad partido patrimonio, tú lo podéis escribir como ROA por apalancamiento financiero, ¿ya?
O como utilidad por activos por activos por activo patrimonio, es lo mismo. También lo podéis decir que es margen neto por rotación de activos por apalancamiento financiero. Esto es pura álgebra, ya, no tiene más ciencia que esto, no tiene nada como místico detrás. ¿Cachai? Una pregunta, ahí Dime. solo tenemos que, o sea, porque ya, yo sé que llega a simbolizar el ROE, por decir, cuando se descompone, pero no hay que aprendernos la demostración de cómo llegamos a eso, ¿sí? No, pero sí es Ah, importante lo que voy a explicar ahora, Pili. Por ejemplo, la explicación de qué significa, ¿cachai? ¿Cómo lo puedes interpretar? Ponte tú puedes decir, yo puedo llegar al ROE sabiendo qué tan eficiente soy convirtiendo capital en plata, qué tan eficiente es mi ROE, ¿cachai? Y qué tan eficiente soy con los activos, ¿cachai? O qué tan apalancado estoy y qué tan eficiente soy con los activos, ¿cachai? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo descompones tu Dupont? Mira, sabiendo la rotación de activos, ¿cachai? Teniendo margen neto y apalancamiento, puedo tener el ROE por método Dupont. ¿Cachai? Y eso está acá. Tenés que ubicar esa idea. ¿Ya? perfecto, muchas gracias. Después, en planificación financiera, tasas de crecimiento. ¿Ya? Punto importante, beta. Beta es la proporción de utilidades que no entregamos como dividendos y se calcula 1 menos payout, donde payout es lo que entregamos como dividendos. En otras palabras, si yo este año gané 100 y reparto 50, mi beta es 0,5. ¿Ya? ¿Bien? Sandor, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, el beta es la plata que yo me quedo, que no entrego como dividendos a nivel empresa. Por ejemplo, si yo este año gané 100 y entregué, por ejemplo, eh, 75 de esos 100 como dividendos, el beta es 0,25. ¿Ya? Ah, ya, gracias. ¿Por qué es importante eso? Dale, Otra. Pili. Dale. No, nada, es que acabo de leer las definiciones, que no había entendido si era la que entregaba o no entregaba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las empresas pueden ser distintos tipos, ¿cachai? Pueden ser, no sé, vacas de efectivo, ¿cachai? Que de repente lo vimos en marketing, que es que tú podís, no sé, es que saca de todos los dividendos, ¿cachai? Pero si tú le sacáis todos los dividendos, toda la plata que ganó un año en la empresa después no puede hacer inversiones nuevas, ¿cachai? Es un drama. Entonces, la idea del beta es darte una idea de qué porcentaje de la plata que ganó se queda, ¿cachai? Y el supuesto que está detrás de esto es que esa plata después se va a reinvertir en el negocio para seguir creciendo, ¿ya? Y aquí es cuando entramos en dos definiciones, que es crecimiento externo y crecimiento sostenible. O sea, interno y sostenible. ¿Ya? Donde el interno es, ya, yo soy X eficiente con mis activos, tengo un ROA de tanto, ¿cachai? Y si reinvierto eso en activos, ¿cachai? Tengo una cierta tasa de crecimiento. ¿Se entiende? El porcentaje de plata que yo me quedé en la empresa por el porcentaje al cual lo voy a invertir de rentabilidad. Tasa de crecimiento. ¿Ya? Después, tasa de crecimiento interno, lo mismo pero con el ROE, ¿cachai? Más apalancado. O sea, perdón, con la de sostenible, sí. El ROE. ¿Cachai? Porque si yo aquí tomo deuda, el ROE es más grande que el ROA. Puedo crecer más rápido, pero es más riesgoso porque estoy endeudado. ¿Ya? Y de la misma forma que yo puedo descomponer por DuPont esto, puedo hacer el mismo proceso algebraico, que no lo vamos a saltar, para llegar a tasa de crecimiento interno y sostenible por medio de DuPont. ¿Ya? Esa B debería ser una beta chiquitita. Por favor, perdón. ¿Ya? Dudas. ¿No? Vamos a dejar de compartir. Una pregunta, como término sostenible, como, ¿cuál es la diferencia? Como que no caché eso. En el sostenible, no recuerdo por qué le ponía sostenible, pero era lo que se reinvertía, sí, el porcentaje que se reinvierte, Sebastián. ¿Ya? Que se asume que si no lo diste como dividendo, se reinvierte. Que es que al final, como la fórmula es ROE por beta, ¿cachai? Te está diciendo como el crecimiento máximo que puede alcanzar tu empresa. ¿Me cachai? Porque el ¿Qué es ROE, el sostenible? si el ROE, a no ser que un montón de cosas raras, tiene que ser mayor o igual al ROA. ¿Ya?
Entonces, Siempre. si por ejemplo tenéis deuda, tu sostenible, que es el crecimiento máximo al cual tu empresa puede llegar, ¿cachai? Ujú. No sé, pues suponte que tenéis un apalancamiento de 2, tu crecimiento sostenible va a ser el doble del interno, ¿cachai? Pero es más riesgoso porque estáis endeudado. ¿Bien? Ya. Está un poco enredado, pero. Es un poco enredado, sí. ¿Y eso que dijiste que el ROE era mayor o igual al ROA, siempre tendría que ser así? Mm, Mira, hay casos especiales en que no. Por ejemplo, tú puedes tener patrimonio negativo y te tienes un montón de cosas raras, pero déjame, en principio, no las quiero cagar. Eh, en principio debería ser siempre mayor o igual, por el tema del apalancamiento. ¿Cachai? Gracias. Ignacia, cuéntame. Ya, es que tengo una duda con el apalancamiento financiero. ¿Ya? Con esto estás calculando la deuda como deuda con terceros, no el patrimonio, ¿cierto? Pasivos en general, pasivos en general. Ya, es pasivo en general. Es como que si No, se es que mezclan, el cálculo es activos partido patrimonio. ¿sí? Por ¿Cachai? eso, como que lo que le da es como el cálculo de la deuda como con los mismos dueños o con terceros. ¿Cachai? Ya, es que ahí tenía un concepto distinto, porque ponte tú, yo como dueño puedo tener deudas de la empresa, ¿cachai? Y la empresa me puede dar plata, ya, pero yo voy a hacer algo distinto, puede ser por acción a cambio de porcentaje, dejándolo más en simple, pasivos deuda, capital patrimonio, ¿cachai? Entonces lo que tú quieres responder con el apalancamiento es por cada peso de capital que ponen los socios, ¿cachai? ¿Cuánto pueden comprar de activos? Entonces, si yo estoy apalancado en dos, es decir, tengo la mitad financiada con deuda y la otra mitad financiada con capital de los socios, ¿ya? Es decir, que yo por cada peso de los socios estoy comprando 2 pesos de activo. El ejemplo más fácil es, tengo 1000 de activo, 500 en deuda, 500 en patrimonio. Cada peso de patrimonio, que es plata que pusieron los socios, me está comprando 2 pesos de activo. ¿Cachai? Y eso hace que tu ROE sea más alto, pues, ¿cachai? Porque estáis con menos capital, estáis haciendo la misma operación. Ya, sí, bueno, te cacho. Gracias. Vamos a parar esto. Alguien está atento. Ya, ahora sí. Supongamos que, por ejemplo, tengo utilidades acumuladas del año anterior de 100, este año gané 70, por lo tanto tengo utilidades acumuladas totales de 170. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, doy, no sé, pues doy de dividendos 50, ¿quién me podría decir el beta de esto? Lo van a hacer más fácil para no le sé. Me pasé por los ceros, ¿no? Si yo doy 85.000 de dividendos, ¿cómo sacaría mi beta? Recordando que beta es la parte que yo me quedo. Entonces serían los 100.000 más los 70.000. Ujú. O sea, sí, eso era. Entonces eran 170.000 menos 85.000. Sí, a ver, espérame, déjame. O sea que la suma de lo del año anterior con lo de este año, ¿o no? Tenía la punta abierta, Pili, y quiero aprovechar de usar la punta para que puedan La verdad, estudiar. las cosas que no lo tengo abierto. Ya déjame abrirlo. Pero no sé si alguien lo tenga abierto. Bum, bum, bum. Vamos, vamos. Aquí lo abro. Pararararán. Tarararán. No. Tarararán. Pararapam. Apunte. Ya. Abajo, abajo, abajo. Beta, 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 beta. Beta. Ahí está. Ya. No estoy compartiendo. Más sencillo, Pili. El beta es referente a las utilidades que yo tuve. Entonces, si mis dividendos son de 85, ¿cómo crees que sacaría el porcentaje de beta?
La pregunta está hecha con mala para que sea confuso. Yo este año gané 100. ¿Cachai? Por lo tanto, mi beta va a ser 1 menos, espérate. Hago otro computador. 1 menos este partido en 170, o sea, en 120, o sea, en 100. ¿Ya? Porque es de las utilidades que generé este año. Cuidado con lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo esta información, ¿ya? No tengo cuánto se dieron de dividendos, pero me dicen, y yo estoy viendo, no sé, por un estado financiero, en un enunciado, que las utilidades retenidas no son 170, sino que 150, ¿ya? Yo podría entender, y eso debería ser su análisis, que yo entregué como dividendos la diferencia, es decir, 150, o sea, 170, menos 150. ¿Ya? Pero este año no son 70. Ah, tenéis toda la razón. Bien, sí. Pero esta es la lógica. Necesito que entiendan. ¿Ya? Nada más que eso. Ignacio, cuéntame. Es que en el formulario sale como que beta es 1 menos el payout. Pero ¿por qué lo dividiste como...? Ah, es que el payout es lo que yo entrego, pues, ¿cachai? Es el porcentaje que entrego dividiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, saco el payout, donde mis utilidades son 100, vamos a suponer que son 100 para no enrarnos más, donde tengo, por ejemplo, utilidades 100. Uy. Y tengo, por ejemplo, un dividendo de 30. Mi payout, ¿ya? ¿Cuánto crees que sería? ¿Cuánto estoy de porcentaje entregando como dividendo? 30%. Y por lo tanto mi beta es 1 menos esto. Me quedo con el 70% de las utilidades del periodo. ¿Ya? Ya, bacán. Sí, gracias. Y Sander, si Cuéntame. si es acumulado, no pesco el acumulado y solo me voy a la utilidad de ese año. Claro, pero el acumulado tiene un truco, que es que, por ejemplo, si es que te dicen que tú tenías 100 acumulados del año anterior, ganaste otros 100 este año, y en el estado financiero, en el enunciado, te dice, en vez de ser 200, es 150, tú deberías, por análisis, entender que se entregaron 50 como dividendos. En el año anterior. O en Este este año. año. Este año. ¿Ya? Vamos a ver.